Yo no quería que Milei ganase, porque decía, me da miedo que gane, se corrompa, haga las cosas mal y luego nos culpen a todo el movimiento libertario en su nombre. Es que depende de cuánto tiempo estuviera en el poder, porque si mañana me nombran presidente de España, pasado mañana ya no hay España. Bueno, no, porque no. O sea, mucha gente de la que está en la policía está ahí simplemente porque es tonta y no vale para otra cosa. ¿Para qué está la policía? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hacen? Te van a decir protegernos. No, la policía está ahí para castigarte. ¿Ha habido sociedades anarquistas a lo largo de la historia? Sí. ¿Ha habido sociedades anarcocapitalistas? Bueno, cosas cercanas ha habido. Yo como creo que el anarcocapitalismo va a llegar, es con... Creo que Milei se merece un castigo por haber robado o haber hecho que otros roben a la gente por vivir del dinero robado. Sí, algún castigo. O sea, ¿cuál creo que debería ser el castigo de Milei? Pues ¿cuál? ¿Cuál creo que debería ser el castigo de los demás? Pues bueno, pues el de Pedro Sánchez. Tú te consideras anarcocapitalista, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, me gustaría preguntarte, creo que tú tienes un artículo que habla de 5 razones por las que eres anarquista. Sí, eso es. Si nos las podrías comentar aquí. Espero acordarme de las 5. A ver, sí, lo primero es porque valoro la libertad como un bien en sí mismo, como un fin. Bueno, a ver, al final siempre es la libertad, ¿es un medio o es un fin? Pues la libertad es un fin hasta que lo tienes, que entonces es un medio para hacer otras cosas. Pero hasta que no tengas la libertad, hasta que no seas libre, hasta que mientras dependes del Estado, hasta que no lleguemos a esa anarquía, para mí es un fin. Entonces, como me gusta la libertad y me gusta la justicia, son dos cosas, propiedades, ideas que valoro, quiero llegar a alcanzarlas. Entonces, pues sí, soy anarquista por ello, porque me parece que con Estado no hay libertad y con Estado tampoco hay justicia. ¿Eso significa que todo lo que haga el Estado es injusto? No, al final, a mí me gusta decir que todo lo que hace, bueno, a mí y a mucha más gente, ¿no? Que no es una idea mía, pero bueno, que esa idea de todo lo que hace el Estado se puede dividir en dos cosas, lo que se tiene que privatizar y lo que se tiene que eliminar. Pues hay cosas que hace el Estado que igual pueden considerarse justas, bueno, difícilmente, pero bueno, que eso es otro debate. Pero bueno, que en principio lo que hace el Estado no es justo o no necesariamente justo. Y bueno, ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es porque me preocupo por la gente, quiero que la gente viva mejor. Bueno, pues ese problema. Sí. Y como quiero que la gente viva mejor, pues una de las cosas que valoro es un sistema que va a llevar a la gente a vivir mejor. Entonces, como creo que en la anarquía la gente viviría mejor, soy anarquista. Luego, otro de los motivos que digo en el artículo es que no lo puedo evitar. O sea, en el momento en el que algo te hace clic, en el momento en el que descubres la anarquía y la entiendes, por lo menos a mí fue como me pasó, la entendí y dije, no puedo evitar no serlo. Y mira que a veces lo intento, o sea, no será porque no he seguido leyendo críticas a la anarquía o no escucho artículos o no me lo planteo tal, pero aún así no hay nada que me convenza otra vez a esa mentalidad estatista que suele tener, de creer que el Estado es necesario e inevitable. O sea, ¿la consideras moralmente superior a cualquier otro pensamiento? Sí, al final, bueno, si estás en contra de la violencia, que, bueno, no sé todo el mundo, pero la mayoría de las personas... O sea, quiero decir que es una cosa muy sencilla con la que estar, ¿no? Sí. Estás en contra de la violencia, consideras la anarquía superior, porque al final la anarquía es simplemente un sistema en el que todo se genera a través de contratos voluntarios, de acuerdos voluntarios entre las partes, ¿no? Sí. ¿Cómo viviría la gente en la anarquía? ¿Cómo se solucionaría X o Y en la anarquía? No lo sé, o sea, voluntariamente las personas desarrollarían un mercado de leyes, de decisiones, empresas que se encargarían de esto, de lo otro. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden saber, solo sabemos que, bueno, pues yo moralmente lo considero superior por eso, porque sabemos que serían de manera voluntaria, que la gente las llevaría a cabo voluntariamente. Y eso, en eso consiste la anarquía, por eso lo considero superior. Al final, ninguna acción, esto es una frase de Rothbard, ninguna acción puede ser moral a menos que la elijas libremente. Entonces, bueno, ninguna acción, ningún acto moral que podamos hacer obligados por el Estado es moral. Al final, dar ayuda al pobre, al necesitado, puede ser moral, sí, sin duda. ¿Lo es si lo haces a través de impuestos y a través del robo? No, es cuando te sale a ti voluntariamente hacerlo. Entonces, incluso dentro del Estado nos es muy difícil ser morales. Entonces, sí, la considero superior. Dentro del Estado hay un cuerpo que creo que te llama bastante la atención y es la policía. Ajá. ¿Qué opinas de la policía? Bueno, me parece de lo peor que hay en el Estado. Al final es simplemente el cuerpo de defensa de los políticos. La policía... Uno de los problemas de la policía es que, bueno, pues un poco la psicología de la autoridad, ¿no? O sea, la gente
está muy engañada por la policía, por lo que hace la policía y para qué está ahí la policía. A la gente, si le preguntas ¿para qué está la policía? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hacen? Te van a decir protegernos. No, la policía está ahí para castigarte. Si estuviera para protegerte, hay momentos en los que le puedes decir, oye, mira, policía, me siento amenazado, acompáñame a casa, o haz no sé qué, o no sé qué, o me puedes llevar con el coche en esta calle hacia abajo. Esas cosas no te las va a hacer la policía. La policía está ahí para castigar al que lo ha hecho mal. Por eso, por ejemplo, tampoco tiene ningún incentivo, no solo ya en hacerlo bien, sino en prevenir crímenes, ni en encontrar, imagínate que te han robado algo, pues a la policía le da igual encontrar el objeto robado, a la policía lo que le interesa es castigar a la persona si se puede mostrar. Hay muchos casos de esto, de gente que va con el iPhone y dicen, oye, mira, me han robado el iPhone y la persona que me lo ha robado está en este restaurante y la policía dice, bueno, yo no puedo hacer nada. Y en Estados Unidos, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo, perdón, dijo que la policía, lo dijo literalmente, la policía no estaba ahí para proteger a la gente. ¿Por qué? Porque por culpa de la policía, que no llegó a tiempo a prevenir un crimen del que se les había llamado, bueno, pues esa persona denunció y dijo que había sido por negligencia de la policía, y el Tribunal Supremo dijo que la policía no estaba para defender a los ciudadanos. Y entonces les odio en especial por muchos motivos, pero en especial porque no están ahí para ayudarte, me cuestan dinero. La gente, engañan a la gente, es parte de la mitología alrededor del Estado. Alrededor del Estado hay mucha mitología, mucha creencia, ¿no? Lo que dice Huerta de Soto del virus del estatismo, que es el virus más letal, efectivamente, el virus de la creencia en el Estado. Entonces, a mucha gente, la psicología de la autoridad, el ver a alguien en uniforme, el que sea una autoridad, el que esté condecorado, ¿no? El que tenga medallas, el que tenga títulos, tal, todo eso para la gente le da cierta autoridad, aunque no debería tenerla. Es decir, un policía no debería tener más autoridad que cualquier otra persona. Y de hecho, ese es uno de los problemas de la policía, que puede hacer cosas que el ciudadano de a pie no puede hacer. ¿Y por qué ese policía puede hacer cosas que si yo las hiciera se consideraría un crimen? Y él sí que las puede hacer. ¿Porque lleva uniforme y yo no? Pues eso es uno de los problemas. Y luego tengo un par de artículos hablando sobre la policía. Tengo 2 artículos que escribí a raíz de todo lo que estaba pasando en Ferraz y tal, que se reavivó mi odio hacia ellos. Bueno, siempre lo había tenido, pero me pareció un buen momento para escribirlos. Otro problema de los que tengo con ellos es que, bueno, son unos cobardes, que es lo que digo ahí. Al final, ayer, bueno, estás aquí porque viniste el sábado, ¿no? 2 de marzo al evento de debates libertarios que organizamos aquí en la UFM. Edu, yo estaba de moderador en una charla, ¿no? Y Edu dijo una frase que yo me encendí, que él dijo, no, porque allí donde hay policía no hay crímenes. O no se cometen asesinatos. Yo dije, no, es al revés. La policía va allí donde no se cometen asesinatos, donde no se cometen crímenes, para estar más tranquila. Los policías son los cobardes. Y si pueden elegir dónde patrullar, si pueden elegir dónde irse y qué zonas resguardarse, maneras más seguras, ya pues para no tener que meterse en problemas, salvo caso que les llamen y que les apetezca ir a tiempo y todas estas cosas. Por eso también digo que son los cobardes, porque el hecho de cuando dispara uno, disparan todos. ¿Por qué hacen eso? Porque vemos muchos vídeos, sobre todo en Estados Unidos, que como tienen que ir con la cámara y también como son de gatillo más fácil, lo vemos más, ¿no? Pero dispara uno y disparan todos. Pues para decir, no, es que para defender que es más fácil pensar que era una amenaza de verdad si todos los ahí presentes lo creían. Y también para cubrirse las espaldas de quién es el primero que ha disparado, quién es el que ha disparado la bala que le ha matado. Pues no se sabe porque hemos disparado todos a la vez. O sea que la policía tiene unas actitudes también muy matonas, o sea, entonces, por recapitular un poco, no me gustan porque la gente confía en ellos solo por el hecho de que se aprovechan de su estatus, de llevar uniforme y tal cual, entonces la gente tiene una idea equivocada con ellos, entonces no me gusta la institución porque engaña a la gente, pero también alguien puede decir, bueno, pero es trabajo de la gente no ser engañada, ¿no? Y yo te diría, vale, sí, pero es que además tampoco me gustan porque tienen actitudes matonas, o sea, se comportan como una mafia y están ahí para extorsionar. Al final, hay años, es que ahora las cifras no me las sé de memoria, sé que en 2014 y algún año más, 2019, bueno, que en Estados Unidos hay años donde la policía roba más o sea, hay más lo que se llama decomiso de bienes, hay más bienes incautados o bienes con más valor incautados con decomiso de bienes que por bienes robados. El decomiso de bienes es, vale, tú has traficado con drogas, ¿no? Aquí en España también se hace. Entonces yo digo, bueno, pues has traficado con drogas, yo creo que esa lancha que tienes, ese barco que tienes o este deportivo que tienes, lo has comprado con el dinero que has sacado del tráfico. Puede ser verdad o no, pero yo como policía digo que sí, te hago un decomiso del bien, me lo llevo, entonces me lo quedo para mí, se lo llevan a la comisaría, bueno, a donde sea, a la central, y luego hace una subasta del bien. Eso es una manera de robar, o sea, me parece una manera clara de robar de la policía, tanto en España como en Estados Unidos, como donde sea que se haga
el decomiso de bienes, de decir, bueno, pues yo intuyo que esto te lo habrás comprado con el dinero del narcotráfico, entonces te lo quito. O sea, no solo pago la pena por el narcotráfico, que es otro tema que no debería ser ilegal, pero bueno, no solo eso, sino que además te voy a decomisar bienes, me voy a hacer con algunos de tus bienes para luego subastarlos. Pues no, donde sí que hay datos, como en el caso de Estados Unidos, vemos que la policía roba más que los ladrones, vamos. Me pareció curioso que dijiste que, por ejemplo, tú le dices a la policía, acompáñame a casa que me siento inseguro, me puede pasar algo. ¿Tú crees que las agencias de seguridad privada en un mundo sin Estado también tendrían ese incentivo a hacer esas cosas? Bueno, no sabríamos exactamente cómo funcionarían, ¿no? No sabemos si estarían por la carretera o no, pero sí que lo que podríamos pensar es que los propietarios de las carreteras tendrían incentivos a mantener sus carreteras seguras, ¿no? Uno de los argumentos que utilizo ahí es, ¿dónde te sientes más seguro? ¿Donde la provisión de seguridad es pública, como en mitad de la carretera a las 2 de la mañana? ¿O donde la provisión es privada, como por ejemplo a las 2 de la mañana también, pero dentro de un restaurante? Es decir, si yo tengo miedo por mi vida, por lo que sea, y voy por la carretera y voy por la calle y tengo miedo, me intento meter en algún sitio privado porque creo que me voy a sentir más protegido, creo que es más fácil que garanticen ahí mi integridad física que en la calle. Entonces, si buscamos seguridad, ahora mismo ya la buscamos en lo privado. El Estado no sabe mantener bien la seguridad de los recursos que gestiona, como es el caso de la carretera. Y sí, yo creo que pues si las carreteras fueran privadas, ahí sí que habría un claro incentivo a mantenerlas, a hacerlas más seguras. No sé si mi propia agencia sería la que vendría detrás de mí, porque eso lo veo bastante costoso, pero sí que creo que la agencia que se encargase de regular la carretera, en caso de haber una, de nuevo, no sé cómo funcionaría, pero en caso de haber una, sí que tendría un mayor incentivo a protegerme y hacer que la gente que vaya a transcurrir por ahí se sienta protegida. Vale. Ya para terminar con los policías, ¿has tenido algún contacto con ellos así anecdótico? No, bueno, en Ferraz, cuando fui un par de noches allí a protestar y todo eso, que mira que yo de normal pienso que protestar no sirve para mucho, pero bueno, lo hice después de ver la primera carga policial, pues dije, esto no se puede permitir, o sea, tengo que estar allí y yo voy y me quejo de los policías. Entonces, es lo que hice, fui a Ferraz y en Ferraz sí que tuve algún encontronazo, algún problemilla, pero normal no, o sea, yo no soy una persona resentida con los policías porque me hayan hecho a mí algo personal, nunca he tenido ningún problema fuera de Ferraz con la policía, simplemente que de manera teórica me parece que lo que hacen está muy mal hecho. Sí que he escuchado cosas de gente. El ejemplo que pongo del de acompáñame a casa, que esto no es ninguna locura, es un ejemplo de algo que le pasó a un amigo mío en Valencia, ¿no? En la playa de Valencia le atracaron, pero le dieron una paliza y el chaval iba con los pantalones rasgados, camiseta rasgada, todo ensangrentado, y le pidió a la policía, oye, por favor, mira, vivo el paseo hacia abajo, me acaban de pegar una paliza, no sé si me van a seguir, si no sé qué, tengo miedo, ¿me podríais acercar con el coche hacia allá? Y le dijeron, mira, no, y además, o sea, no podemos hacer eso, y además aquí justo es el límite entre Valencia y Alboraya, que es una ciudad que está pegado y que, tú vas por la playa y cruzas sin darte cuenta. Y además esto es el límite y nosotros, nuestra jurisdicción es Valencia, eso es Alboraya, nosotros no te podemos ayudar ahí. Y es como, macho, si estás aquí para ayudarme, ¿en serio no tanto te costaría hacer eso que con el coche puede ser 1 minuto la ida y la vuelta? O sea, son cosas que las escuchas y dices, pero ¿cómo me cuentas estos casos y me dices que estás aquí para protegerme? Y alguien puede decir, no, a lo mejor están para protegerte en verdad, pero no lo hacen. Pero claro, entonces yo digo, pero es que tú un sistema, una institución, la tienes que analizar por cómo opera, no por cómo dice que tiene que operar. Sí, totalmente. Vale, y ya también dentro del Estado, y acabamos con la policía y pasamos con los políticos. Ajá. ¿Tú también los odias a ellos? Sí, bastante incluso, más que a la policía, porque al final la policía, o sea, mucha gente de la que está en la policía está ahí simplemente porque es tonta y no vale para otra cosa. Pero los políticos hay de todo, pero sí, claro que les odio. O sea, los políticos son los que al final, no sé a quién odio más, porque estoy pensando y igual creo que más a la policía, porque al final la policía es la que, porque claro, el político puedes decir, bueno, yo digo que te roben, pero yo no te robo. Entonces el político dice, bueno, la policía es la que hace el trabajo sucio, que es al final la que es capaz de cometer esa agresión. En última instancia es la policía. El político puede dar la orden, que entiendo que tenga incentivos a dar la orden de que me roben para llevárselo él, ¿no? Porque así, pues él sale beneficiado. Pero es la policía vale que tenga incentivos porque es su trabajo, pero podría estar trabajando de otra cosa. ¿Sabes? El incentivo no lo veo tan grande y es al final quien se mancha las manos, quien es capaz de ejercer la violencia contra mí. Pero también tampoco me gustan los políticos. ¿Qué harías si
vas caminando por la calle y ves un político que odias mucho, por ejemplo. ¿Le dirías algo? ¿Lo ignorarías? No. Depende del momento, o sea, me ha pasado que me he encontrado un político que odio mucho y me ha impactado tanto que aparte de gesticular, porque soy una persona que gesticulo mucho, de poner cara de asco, no he sabido decir mucho más. Una vez sí que iba a decir algo, pero alguien con quien iba me dijo, no lo hagas, que ya otra vez le dijeron algo, iba con el guardaespaldas, por ahí va con el escolta y si le dices algo, si te encaras, Curioso, ellos puede usan pasar algo. seguridad privada. Sí, bueno, claro. Y si vas por la puerta de muchos ministerios, yo ya he dicho muchas veces, si pasas por la puerta de muchos ministerios, no todos, pero muchos están protegidos con seguridad privada, que al final... Pero bueno, lo mismo pasa, o sea, que al final por hipocresía no les gana a nadie, lo mismo pasa con las armas, ¿no? Y sí que pueden tener armas y seguridad privada para protegerles, el resto no podemos. Hablando de odio a los políticos, va a pasar por un político que ahora está en auge, que es Milei. ¿Considerarías que, como él es político, también lo odias? ¿O es un caso distinto? Porque No, sí, en principio le odio en el sentido de me parece que también está viviendo a costa de los demás, pero bueno, puede que haga un impacto positivo, puede que lo esté teniendo lo suficientemente alto como para decir, vale, ha valido la pena. Pero bueno, al final esos son cálculos utilitaristas que me cuestan mucho hacer, tampoco me gusta hacer, ¿no? Porque comparar preferencias es muy difícil, pero sí, creo que Milei ojalá no fuera político, pero porque ojalá no hiciera falta políticos, ¿no? Porque ojalá no hubiera estado. En donde que hace falta Estado y está Milei, pues bueno, sin duda es mejor, o me parece mejor que las alternativas. No sé, me cuesta mucho hablar de políticos bien, y en caso de Milei también me cuesta hablar mal de él. Es un caso un poco difícil de analizar, sobre todo por eso, porque bueno, es un político, sí, vive a costa de los demás, aunque no sé si estaba, eso a lo mejor lo sabes tú mejor, si estaba sobre todo su subastando, sueldo. sí, ¿no? Creo ¿Verdad? que sí. No sé si ya lo sigue haciendo, pero cuando era al menos Claro. diputado lo hacía. Claro, entonces en cuanto haga eso, pues me parecerá muy bien, y diré ole él y ya no lo odiaré. En cuanto viva de lo robado, porque al final vivir de los impuestos es vivir de lo robado, me parecerá mal, y luego puedo ir a decir, vale, dentro de lo mal que me parece, esto es un poco la teoría de castigo, ¿no? La teoría austriolibertaria o la teoría libertaria de castigo. Creo que Milei se merece un castigo por haber robado o haber hecho que otros roben a la gente o por vivir del dinero robado. Sí, algún castigo, el castigo que se merecen todos los... Bueno, el que se merecen todos los políticos no, pero creo que se merece un castigo como todos los políticos. ¿Creo que ese castigo debería ser muy grave? Te diría no, porque creo que luego en neto ha hecho más cosas bien. O sea, ¿cuál creo que debería ser el castigo de Milei? Pues igual, una colleja. Toma, te doy una colleja por haber vivido algo de los demás y ya está. ¿Cuál creo que debería ser el castigo de los demás? Pues bueno, pues el de Pedro Sánchez, no sé, en vez de una colleja, pues un tiranicidio, ¿no? Como decía Juan de Mañana. Pues castigos distintos porque han cometido crímenes de distinta gravedad. Pero ambos han cometido crímenes. O sea, siendo anarcocapitalista, veo que... ¿Tú crees que una forma de llegar es dentro de la política o más? No, para nada, no. Yo como creo que el anarcocapitalismo va a llegar es con avances tecnológicos. Yo es que creo que... O sea, que esto es una cosa que dicen muchos autores y estoy de acuerdo. Creo que o sea, al final tú llegas al anarcocapitalismo convenciendo a la gente a través de ideas. Y la gente no aprende en cabeza ajena. O sea, es que es muy difícil enseñarle a la gente, muy difícil hacérselo ver, muy difícil... Oye, ya es que sería tan fácil como a la gente mostrarle los problemas de la Unión Soviética, las hambrunas, lo mal que se vivía en la Unión Soviética, que se vive ahora en Venezuela, en Cuba, como para hacerle decir, oye, yo no soy socialista, yo no quiero esto, pero aún así la gente no aprende. ¿Cómo sí que aprende? Sí que aprende a base de, pues, o no aprende, a base de forzarse a sí misma, como que avances tecnológicos. Yo creo que a través con los avances tecnológicos es lo que nos llevarán o los que nos facilitarán la anarquía. Que la gente igual no adopta al principio, pero habrá un momento en el que se ve forzada a adoptar porque su bolsillo se lo pide, porque vive mucho mejor, por X o por Y. Entonces yo creo que los avances tecnológicos habrá un momento que nos hagan no depender del Estado. Cada vez dependemos menos del Estado gracias a avances tecnológicos, aunque el Estado intenta absorberlos, ¿no? Pero con Internet, ¿no? Por ejemplo, gracias a Internet, a los teléfonos, pues ya no dependemos de comunicación estatal, o ya no hay empresas como en Estados Unidos sí que había de telecomunicación estatal. Bueno, que hay ciertas cosas, Bitcoin, por ejemplo, que nos puede hacer dejar de depender del dinero estatal, ¿no? Del dinero fiat. Pues todos esos avances tecnológicos pueden hacernos dejar de depender del Estado, pero creo que si a la gente le hablo de teoría monetaria y por qué Bitcoin es mejor que el fiat tal cual,
no le interesará, estarán otras cosas. La mayoría de la gente no está mucho en estas cosas. Pero creo que si la gente aprende oye, estoy perdiendo el valor de mi dinero, pero con Bitcoin no tanto, voy a pasarme a Bitcoin, tengo este incentivo, ¿sabes? Sí. Al final todos nos movemos por incentivos, hay que buscar el incentivo de la gente a adoptar esa tecnología que te hace depender menos del Estado. ¿Esa postura la llamarías como agorismo? Sí, puede ser agorista, sí. A ver, los agoristas de normal son un poco... sospechan un poco del capitalismo, de las corporaciones, de las grandes corporaciones. Yo para nada estoy muy a favor de las grandes multinacionales. También parte del plan agorista son las redes de dependencia tanto horizontales como verticales y me parecen útiles, pero que no me parecen... Sí, o sea, yo me consideraría agorista, pero depende de qué entendamos por agorismo o depende de la pureza del agorismo. O sea, me parece que las tácticas del agorismo son las correctas para reducir el poder del Estado. Pero una vez reducido no quiero vivir, o no necesariamente hay que vivir con esos mercados cerrados que algunos agoristas defienden. O sea, no ya cerrados, perdón, sino pequeños. Yo no quiero tener que plantármelo yo todo, ni autodepender de mí mismo, ni necesitar depender de mí mismo, ¿sabes? Que es un poco lo que decían. Oye, muchos agoristas dicen, oye, aprende a cultivar comida, aprende a hacer todas estas cosas para no depender del Estado para hacer todo esto. Yo lo que digo es, no, ojalá yo tener la tecnología para poder utilizar los mismos medios que hago ahora sin depender del Estado. Como por ejemplo, ojalá poder pagar con Bitcoin en Mercadona. ¿Para qué? Pues para hacer la compra en casa, que me venga en casa y no tener que estar preocupándome yo de si tengo que plantar un tomate ni nada, sino pedirlo desde la aplicación que me llegue en casa y pagar con Bitcoin. Es decir, que en algunas cosas sí que puede ser agorista, pero en otras no, ¿eh? En el sentido de no quiero generar esas redes horizontales de dependencia de comunidades o mejor dicho, no quiero tener la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque los agoristas dicen, no, estas redes horizontales de la comunidad cercana para poder vivir entre vosotros y no depender del Estado. Y digo, vale bien porque no quiero depender del Estado, pero mal porque no quiero, o sea, tampoco quiero tener que sacarme las castañas del fuego necesariamente. Quiero pues ir al supermercado y comprar desde la aplicación y que me llegue en casa y vivir bien. Yo escuché un ejemplo de un compañero que el algoritmo se puede combinar con un infiltrado dentro del Estado, como por ejemplo en este caso sería Milei. ¿No crees que sería más fácil así llegar al anarcocapitalismo? Sí, o sea, que decir, hombre, la manera más fácil de llegar al capitalismo, ¿cuál sería? A través de, pues eso, de que todo el mundo votase al partido libertario o al partido ANCAP de sus respectivos países, y así se demostrase la mayoría absoluta y así sería una manera de darnos cuenta que todos pensamos igual y que todo eso es lo que queremos y que ya no hay nada que nos lo impida, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no me parece probable y sobre todo uno de los problemas de eso y el ejemplo que yo ponía o el escenario que proponía es en el momento en el que lleguen ahí van a mantenerse en el poder, van a seguir limpios, no se van a corromper. A mí uno de los problemas que tenía con Milei, problemas, yo no quería que Milei ganase, porque decía, me da miedo que gane, se corrompa, haga las cosas mal y luego nos culpen a todo el movimiento libertario en su nombre. Ahora que ha ganado y está haciendo las cosas bien, por ejemplo, es que ahora antes de empezar la entrevista he visto que va a eliminar el financiamiento público a los partidos y que va a quitarle la pensión vitalicia a los anteriores presidentes y vicepresidentes de Argentina. O sea, es que está haciendo las cosas muy bien. Es imposible sentir un poco de ilusión, simplemente que me parece que no es un camino replicable, no sé cuánto puede durar y tampoco me parece, no sé, o sea, me parece un muy, muy buen camino porque da mucha visibilidad, ¿no? Y puede ser más rápido que el de la tecnología, que es el que propongo yo, pero tampoco sé cómo de escalable es, tampoco sé si el resto de países lo van a imitar, si vamos a tener cualquier problema, es que piensa que puede haber cualquier problema y se le puede culpar al movimiento de por vida con esto. O sea, al final nunca nos lo perdonarían y es como, bueno, no, hay un gran riesgo ahí también asociado y ya veremos. Es difícil analizar a Milei por ahora. O a mí me cuesta. Vale. Pero sí que es verdad que como lo que decías del político, pues si hay un político infiltrado ahí, el problema ¿cuál será? Asegurarte que no se vuelva corrupto, que haga lo que promete, porque claro, sus incentivos cambian en el momento en el que llega al poder. Sí. Entonces, pues bueno, tiene que ser una persona de mucha integridad y es difícil encontrarlas. Tenía una pregunta que supongo que ya sé la respuesta y es si entrarías a política, pero viendo tú lo que has dicho... No, nunca. No entraría nunca a política, no hay posibilidad. Vale. Aún sobre anarcocapitalismo. Sí. Desde que existe el capitalismo, ¿por qué crees que no nos ha llegado la anarquía capitalista a nuestras vidas aún?
La anarquía, a ver, hay muchas partes de nuestras vidas que son anarquistas. Al final, si la anarquía la entendemos como voluntarismo, como acuerdos voluntarios, tú y yo estamos ahora aquí voluntariamente. A mí Sí. me dijiste de venir, o sea, bueno, me dijiste de quedarte, dije de sí, te invité aquí a la sede de la UFM y aquí estamos. O sea, aquí todo lo hemos hecho de manera voluntaria. Entonces alguien puede decir, bueno, pues si ahora haces todo de manera voluntaria, ¿por qué tienes esa obsesión con terminar el Estado? Con terminar con el Estado. Porque todavía hay muchas cosas en las que el Estado se intermete, en las que el Estado entra, que no debería entrar, y no lo quiero ahí, pero hay muchas otras partes de nuestra vida que ya vivimos de manera anárquica. Entonces, bueno, al final la anarquía y el capitalismo no tienen que ir necesariamente ligadas, ¿no? O sea, la anarquía es simplemente eso, que vivamos de manera voluntaria, que todas las relaciones de nuestra vida, todos los acuerdos, todos los tratos sean voluntarios. Sí. Tú y yo podemos decidir vivir en un kibutz voluntariamente. Hay gente que en Israel se va a vivir a los kibutz y lo hace de manera voluntaria y vive de manera anárquica, en el sentido de, bueno, pues sin Estado, con sus normas. Bueno, sin Estado no, porque luego ahí tienes el Estado por encima, porque más o menos les dejan en paz, ¿no? O los Amis, ¿no? Que también les dejan bastante en paz y están ahí en Estados Unidos, tienen sus normas, tienen sus cosas. Y bueno, ¿aún tienen que pagar algunos impuestos? Sí, pagan la mayoría. ¿Hay algún impuesto que no pagan? Sí, o sea, que viven también un poco como comunidad especial. ¿Pero son capitalistas los Amis o son capitalistas los que viven en kibbutz? No. ¿Que el capitalismo trae anarquía? Bueno, en parte sí, a ver, trae riqueza y trae mejora la tecnología, ¿no? Avances tecnológicos, prosperidad. ¿Y por qué no hemos vivido todavía anarquía? Pues bueno, a ver, es que de nuevo depende, o sea, desde que hay capitalismo yo creo que es más fácil vivir fuera del Estado. ¿Por qué? Por los avances tecnológicos, ¿no? Como decía. Y también porque los bienes públicos, ¿no? Que son una de las excusas más comunes que se da para defender al Estado, con el capitalismo es cada vez más fácil buscar otras formas de proveer esos bienes públicos, ¿no? Y con el avance de la tecnología es más fácil proveer los bienes públicos y, por tanto, no necesitar del Estado y que antes sirva de excusa a la necesidad del Estado. Pero bueno, igual no ha llegado porque todavía es pronto, alguien te podría decir eso. Tampoco sé exactamente a qué te refieres con el inicio del capitalismo. Si el capitalismo te refieres a la acumulación de capital, ¿cuándo fue la primera vez que se acumuló capital? Pues la primera vez que el primer hombre de las cavernas agarró un poco, ¿sabes? Sí. Si te refieres a desde la revolución industrial, bueno, sí, también te diría entonces que llevamos muy poco, 200 años no son muchos, y bueno, pues dale tiempo. ¿Ha habido sociedades anarquistas a lo largo de la historia? Sí. ¿Ha habido sociedades anarcocapitalistas? Bueno, cosas cercanas, ha habido sociedades que cualquier anarquista le hubiera encantado vivir, ¿no? Sí. Igual desde hace los últimos 200 años no. ¿Ha habido intentos? Sí. También otro de los problemas es que los estados no les gusta que haya intentos anarquistas porque también demuestran que salen mal. Por un lado no les gustan, pero por otro lado tampoco tienen un gran incentivo, o sea, tampoco deberían por qué tener un gran incentivo a acabar con ese territorio, salvo que ese territorio esté anexado. Estoy pensando, el caso de la isla de las Flores, no me acuerdo exactamente, pero esta isla que estaba cerca de Italia, donde la gente se fue allá a vivir, creo que fue en el 1900 algo, o sea, fue en el siglo XX. Y bueno, al final, ¿qué es lo que dijo Italia? No, esa isla es nuestra. Entonces se expandió lo que se consideraba zona de agua territorial, la zona económica territorial, no me salía el nombre, entonces se expandió para que esa isla se incluyera como el territorio de Italia. Entonces hay algunos casos donde sí que les puede molestar de Italia decir, oye, eso está demasiado cerca de nosotros, se nos están yendo ahí los ciudadanos, tiene que volver. ¿Dónde creo yo que la anarquía, que un ejemplo de anarquía no molestaría un escenario, mejor dicho, no molestaría a un Estado? Pues si, por ejemplo, un Estado entero, Andorra, ahora de repente dice, soy anarquista. Pues no me creo que Francia tuviera una especial inquina y una especial necesidad o incentivo a atacar a Andorra, porque también le da una mala imagen a Francia, porque Andorra no era parte de Francia o no tiene un buen reclamo sobre ella. Italia sí que tiene un buen reclamo sobre esa isla. Entonces, bueno, depende del contexto, a veces el Estado puede tener un mayor o un menor incentivo de atacar a una anarquía. Eso es un tema súper interesante porque nosotros hablamos en un vídeo sobre por qué no puedes invadir una anarquía, el anarcocapitalismo. Ajá. Y yo creo que es el tema que más cuesta defender, ¿no? Por ejemplo, mi propio padre me dice, bueno, pero si yo me quiero quedar con el territorio anarquista, por muy amplio que sea y por muy difícil, puedo tirar todo bombas nucleares y me quedo con el territorio, entonces... Sí, es matar bombas a cañonazo, o sea, matar moscas a cañonazo, y es posible, o sea, quiero decir, tú al final tiras todo bombas nucleares, te lo puedes cargar a todo el mundo. También, ¿qué imagen te da eso en la comunidad internacional?
¿Quieres hacer eso a pasar de tu descrédito? O sea, al final, la gente que está en guerras entra en un descrédito absoluto en la comunidad internacional. ¿Lo puedes hacer si los países tienen muchos incentivos en hacer eso? Pues no, porque Estados Unidos podría hacer eso, invadir ahora mismo Canadá, invadir México, invadir todo el resto de las Américas fácilmente a base de bomba nuclear. ¿Por qué no lo hace? Porque la persona que lanzaría el primer ataque lo considerarían de loco y a alguien se lo intentaría cargar, le intentarían quitar de en medio y a la gente no le gustaría. Con el paso del tiempo, sí que es verdad que aquí hay una dicotomía que sería más interesante estudiar, pero con el paso del tiempo la preferencia temporal de la gente ha ido disminuyendo, ¿no? Y eso, bueno, al final es, o sea, la manera que más me gusta resumirlo es, hace muchos años, en Grecia antigua, la gente vivía para ser recordada por generaciones y generaciones. Luego, hace unos siglos, que te recordasen tus hijos y tus nietos. Ahora, lo que quieres es que te conozcan ahora todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, la preferencia temporal, sí. De hecho, bueno, Aquiles, ¿no? Cuando está hablando con su madre, lo que dice es eso, que se va a la guerra de Troya, para que su nombre sea recordado, que ese es el valor, ¿no? Porque su madre dice, bueno, y si mueres, ¿qué dice? Bueno, pues mi nombre será recordado por generaciones, algo así dice. Pues ahí está la gracia que se tenía antes. Sí que es verdad que por un lado esto nos hace que aumente nuestra preferencia temporal, ¿no? Sí. Pero por otro, es verdad que eso nos ha hecho más pacíficos, ¿no? Ya no somos tan violentos como lo éramos antaño. Y es una de las cosas que tiene, es eso, que ahora la violencia nos repugna. Antes igual era una cosa más aceptada, era más normal, la gente era más violenta, las sociedades eran más violentas, los hombres sobre todo éramos más violentos. Ahora somos menos, pero bueno, una de las cosas positivas dentro de lo negativo es que somos más pacíficos y que si te imaginas a Estados Unidos enviando bombas nucleares, pues con una persona igual, una persona que haga eso será repudiada por el resto de su vida. ¿Qué incentivo tiene? O sea, que además que en el momento en el que masacras a todo el territorio y lanzas una bomba nuclear, ¿con qué te quedas? ¿Con un territorio árido que no sirve para mucho? O sea, no vería el incentivo de alguien en hacer eso. Sí. Más allá de porque tiene un gran odio hacia la anarquía y no puede soportar pensar en vivir que hay alguien viviendo en libertad en otro lado. Sí, o sea, ¿lo definirías como imposible invadirlo, entonces? No, para nada imposible, no. Pero lo veo muy difícil. No, por un lado lo veo muy difícil y por otro no veo los incentivos claros. Si hay un incentivo claro el caso de Italia, tenías esta isla tal, el incentivo para invadir, ¿qué es? Pues dejar que se te estén yendo nativos, ciudadanos ahí tal, y lo tienes relativamente fácil. Simplemente tienes que decir, o sea, ¿qué es lo que pasó con Italia? Vas a la ONU, pides una declaración, o sea, haces lo que haga falta para que se aumente la zona económica territorial, la zona de mar que te pertenece, y ya lo tienes, ya se puede considerar tuya y no tienes que haber disparado ni una bala, ¿no? Entonces ya dices, vale, esto es mío. En el momento en el que tienes que disparar la bala, ya ahí es donde hay menos incentivo, ¿no? Porque te van a poner de malo delante de todo el mundo. Al final eres el grande pegando al pequeño, que eso, no sé, siempre todo el mundo defiende a David, nadie defiende a Goliat, pues esto un poco lo mismo, ¿no? Instintivamente nos ponemos del lado del débil. Aquí, pues piensa que sería cada ciudadano que se estaría enfrentando a un Estado entero, te da mala visibilidad en la comunidad internacional, entonces los Estados no tendrían mucho incentivo a hacerlo. Otro de los motivos es que tú imagínate, que esto lo estábamos comentando antes, pero bueno, los políticos tendrían un gran incentivo a que exista una anarquía cerca en donde tributar y decir, vale, pues yo tributo ahí, tengo ahí mi riqueza y así me olvido de pagar impuestos, que esto ya pasa. O sea, al final, el caso de los papeles de Panamá, en los papeles de Panamá salieron nombres de políticos, James Cameron, el que era el primer ministro de Inglaterra en el momento, de Reino Unido, tenía ahí sus cuentas con su dinero y todo para no tributar en Reino Unido, ¿sabes? Para no tributar. Sí, entonces, bueno, ¿qué incentivo tenía en hacer eso? Pagar menos impuestos. Pues aquí lo mismo. ¿Por qué los estados no acaban ya con los paraísos fiscales? Porque no tienen incentivos, les interesa que estén ahí y tener un sitio donde ir, dejar su riqueza y olvidarse de pagar impuestos en el país como el resto de mortales, vamos. Sí, que nombrando políticos de nuevo me recuerda que discute mucho con un compañero sobre si el poder corrompe o es que llama a los corruptos. ¿Tú qué crees? Las dos, sin duda. Una combinación de ambas. Sí. Llama a los corruptos porque, bueno, al final es muy tentador, ¿no? Sí. Es muy tentador tener gente detrás de ti. Si eres un político, pues bueno, tienes a tu séquito de aduladores, a gente que quiere tu puesto, entonces pues te haces la pelota para que les vayas ascendiendo. Y por eso tiene que ser también difícil, que me da igual que se fastidien, pero tiene que ser difícil ser político porque todo el mundo te está todo el día diciendo de lo bien que lo haces todo. Es difícil tener ahí una voz crítica, pero bueno. Sí.
Pero claro, o sea, llama a los peores porque mucha gente quiere ese puesto, tienes que mentir para conseguirlo, tienes que ser el más capaz dentro de tu partido, ¿sabes? Para alcanzarlo, el más trepa, el que menos escrúpulos tenga. Y luego también tienta mucho porque dices, ostras, en cuanto tengo esto puedo hacer todas estas tramas de corrupción, puedo hacer esto, puedo pensar en todas estas cosas, voy a tener a tanta gente cumpliendo mis órdenes, además voy a tener el monopolio, si eres además presidente, monopolio de la violencia a mi cargo, pues muchas cosas que llaman los peores, pero después, que yo también hablaba de uno de los problemas uno de los artículos que escribí sobre la policía, después está la parte de un problema psicológico de que vas perdiendo empatía poco a poco. Si a ti te tratan como un superior, como a la policía, a ti te tratan como un superior, tú te lo terminas creyendo, aunque tú seas uno de los buenos que llega como policía, si te empiezan a tratar como superior, si tus compañeros también, si ves actitudes que te hacen sentirte superior, si ves que puedes cometer crímenes y librarte de ello, tú al final te lo acabas creyendo. Sí. Y a los políticos les pasa un poco lo mismo, ¿no? Imagínate que uno bueno llega al poder, que esto, pues, cómo se pueden terminar corrompiendo, no solo porque sean malos o porque alguien les ofrezca algo, sino que poco a poco tiene a todo el séquito de aduladores detrás, lo pueden ir creyendo, se dan cuenta que pueden hacer una cosa y salirse con la suya, pueden aparcar en zona verde y no pagar, pueden hacer X o Y y no pagar, pueden, yo qué sé, hacer cosillas, ¿no? Cometer sus pequeños delitos y librarse fácilmente, pues al final te lo empiezas a creer y es un poco el problema psicológico de creerte superior y empezar a perder la empatía y empezar a olvidar cómo era sentirse o ser uno de los otros, que eso también pues, les afecta a los políticos. Sí. O sea, ¿tú crees que si mañana te nombran presidente del gobierno te rompería? Bueno, todo el mundo creemos que nosotros no, pero igual sí, igual con el tiempo, es que depende de cuánto tiempo estuviera en el poder, porque si mañana me nombran presidente de España, pasado mañana ya no hay España. Bueno, no, porque no, el presidente no lo puede hacer todo, ¿no? Hay congreso de por medio y tal. Pero bueno, ya veríamos lo que pasaría. Pero sí que es verdad que con el tiempo igual me empezaría a decir, oye, pues sí que es verdad que hace falta un presidente y sí que es verdad que hace falta que sea yo. 4 años no me parecen suficientes, 8 tampoco. O que me vote la gente tampoco. Voy a decidirlo yo todo, que lo estoy haciendo muy bien y me quedo aquí como dictador. Y luego ya me quedo como dictador y digo, lo estoy haciendo muy bien. Creo que me debería quedar ya como dictador vitalicio y mis hijos también. O sea, que estoy convencido de que si en 8 años o que si la gente me votase constantemente no me querría quedar más y llegar un momento que digo, me hago dictador o que digo, hago a mis hijos la línea descendiente y hacemos aquí una monarquía. Pues no lo sé, igual sí, igual cambio tanto de personalidad, o bueno, de personalidad de opinión, o estando allí me hace cambiar tanto que no lo sé, pero no lo quiero tampoco descubrir. Mira, me ha parecido muy interesante que nombres la monarquía, porque según tengo entendido, autores como Hoppe dicen que es preferible a una democracia. Tiene sus cosas puede tener sus cosas preferibles, sí. Creo que tiene que ver con la preferencia temporal. Algo sí, así eso también. Es, o sea, al final lo que argumenté Hoppe es que la monarquía ya el que está a cabeza del Estado, ¿no? No estáis solo, la cabeza del Estado no estáis solo 4 años u 8 años, ¿no? Sino que está de por vida y es algo que le va a dejar a sus hijos, los cuales también saben que si se está cargando el país, pues hay el incentivo de decirle, oye, me cargo al rey, ¿sabes? O te quito de en medio, o cámbialo, o lo que sea, porque yo quiero que haya un Estado y que el Estado que me dejes no esté en ruinas, ¿no? Entonces, al final los reyes sí que veían más a largo plazo, ¿no? En principio veían más a largo plazo y cuidaban mejor los países que los gobernadores democráticos, que es verdad, o sea, al final la democracia inevitablemente se tiende al cortoplacismo, porque yo iba a hacer algo pensando en un proyecto que de aquí hasta 20 años no voy a ver los frutos, cuando de aquí a 20 años igual el partido que ve los frutos es el otro partido. Pues sí. No, pienso en qué me va a dar fruto de aquí a 2 años, o de aquí a cuando sean unas semanas antes de las elecciones. Que es un poco lo que se llama en vez del business cycle, el political cycle, ¿no? En economía, de medidas políticas que se hacen para intentar ajustarse a las elecciones y que el periodo de bonanza te dé cuando sea tu periodo electoral y el periodo de crisis, o cuando sea el final de tu periodo electoral, mejor dicho, de tu término en la legislatura, y que el periodo de crisis cuando vengan los siguientes. Bueno, es que es así, al final es una cosa inherente de la democracia y sí que es verdad que a primera vista puede parecer que el rey, los monarcas tenían más incentivos a cuidar de su territorio que
gobernadores democráticos. Sí, lo que no siempre puede ser perfecto, ¿no? Por ejemplo, Claro, no, al final, velo a saber. Corea del Norte es un ejemplo malo, ¿no? Sí, bueno, a ver, ahí no hay monarquía, pero sí que es una cosa parecida a la monarquía, pero sí que es verdad que al final no lo están cuidando, no se está cuidando bien, ¿no? Sí. Sí, es un ejemplo. Y también puede haber democracias donde, yo qué sé, pues Milei, ¿no? Donde igual sí que está mirando muy a futuro y se lo está diciendo o lo que sea. O sea, que no es un ejemplo exacto, simplemente es más bien una tendencia, ¿no? Sí. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Singapur, por ejemplo, no sé si es exactamente una monarquía, pero tampoco creo que sea una democracia como tal. No, Estoy bueno, muy no. seguro. Sí, o sea, sí que hay un jefe de Estado, sí que es una especie de... Yo no diría monarquía, es más bien una dictadura, y hay su jefe de Estado, no sé si el siguiente será su línea descendiente, no tiene por qué serlo, o sea, que es más cercano a una dictadura, pero sí, hay de todo, ¿no? O sea, que decir, sí que es verdad que tiene sentido y sí que es verdad que esos incentivos están ahí, sí, ¿habrá otros incentivos en juego? También, claro. O sea, al final los incentivos no son... O sea, no hay que mirar solo eso y decir, por tanto, todas las monarquías van a ser mejor que todas las democracias, ¿no? Hay que mirar y decir... vale, esos son los incentivos en juego. Otro de los incentivos en juego puede ser la ideología. Si yo estoy aquí por defender una ideología, como puede ser el caso de Corea del Norte, a mí lo que me garantiza seguir en el poder es defender esa ideología. Entonces yo voy a defender esa ideología, aunque pueda hacer daño, porque yo lo que mi familia lleva vendiendo desde hace años es que esa ideología es buena. Claro. Otra de las cosas, por matizar, a mí, de nuevo, ya lo decía antes, no me gusta hacer comparaciones intersubjetivas de valor, ¿no? No me gusta decir que una monarquía es mejor que una democracia, tal cual. Bueno, sí que puedo decir que yo puedo preferir tal, pero el decir que es mejor, no. O sea, yo preferiré según caso a caso lo que yo prefiera, pero que es mejor, yo no sé qué es mejor. Bueno, sé que la anarquía es mejor porque al final en la anarquía todo el mundo... O sea, todos los intercambios que se hacen son voluntarios ex ante, entonces todos salimos ganando, pero el resto no sé qué es mejor. O sea, por lo menos económicamente, ¿no? Haciendo ahí... Que incluso he Una escuchado versatilidad. hablar de anarcomonarquismo. Sí, claro, o sea, al final, o sea, lo bonito de la anarquía es que lo engloba todo, o sea, tú y yo, o sea, tú puedes vivir en una sociedad anárquica, por eso a mí me gusta hacer la distinción entre orden anárquico y sociedad anarcocapitalista o de derecho privado, ¿no? O sea, tú tienes un orden anárquico, imagínate que ahora de repente todos los ciudadanos de la Tierra se dan cuenta de que vivirían mejor sin Estado y que todos los Estados desaparecen y estamos en un orden anárquico. La gente se organizaría en distintas comunidades, como quisiera. Habría gente que no, habría gente pues que vivimos aquí en Madrid, pues seguimos viendo aquí y las leyes ya nacerían según nuestros intercambios, ¿sabes? Según el mercado y según tu agencia de seguridad, mi agencia de seguridad privada, tu aseguradora, la mía, tu agencia de arbitraje. Bueno, habría mecanismos para que fueran surgiendo las leyes. Pero habría gente que diría, no, yo lo que quiero vivir y mi sueño es vivir en una monarquía. Entonces voy a buscar a gente que quiera vivir como yo, nos juntamos y que uno sea el monarca y que nos gobierne. Pues bueno, sí, sería completamente viable. Siempre que todo el mundo que ha entrado ahí voluntariamente, o sea, siempre que todo el mundo que ha entrado en la sociedad lo haga voluntariamente, es perfectamente compatible con la anarquía. Sí. Puede pasar lo mismo con comunistas, por ejemplo. Con cualquier caso, claro. O sea, al final, o sea, lo que pasa es que no hay anarcocomunistas coherentes o consistentes con su postura. Si a mí un anarcocomunista me dijera, mira, yo quiero acabar con el Estado y luego montarme una comuna, pero que esa comuna sea de adscripción voluntaria, yo diría, ole tú, y te defendería tanto como a cualquier otro anarcocapitalista, porque esa persona sí que está defendiendo algo que me parece moral y ético, sí que está defendiendo lo que yo creo que es correcto. Que yo no quiera vivir en su sociedad no significa que igualmente no se oponga al Estado y no se oponga a la coerción, que es a lo que yo me opongo. Yo diría, muy bien, pues está bien, o sea, no tengo nada que reprocharte moralmente, vamos. Mientras que a cualquier estatista, o sea, creo que esa persona tendría menos que reprocharle que a un minarquista. Sí. Buah, mira, dijiste minarquista perfecto, porque justo la siguiente pregunta era sobre el minarquismo, ya que ayer fue aquí en la Francisco Marroquí, la jornada de debates que organizaste, y estuvimos debatiendo con Óscar y con Eduardo sobre si era necesario para el anarcocapitalismo pasar primero por el minarquismo. ¿Tú piensas que es así? No creo que tuviera que ser así. O sea, sí que es verdad, un problema. El tema de las ideas, ¿no? Es muy difícil que de la noche a la mañana la gente esté en un país socialista y al día siguiente todo el mundo quiera ser anarquista. Puede ser, sí, igual cuando cayó la Unión Soviética, la gente, en mitad de ese proceso de que cayese, la gente se hubiera podido haber dado cuenta de las ventajas del anarquismo y decir, bueno, pues que pasamos directamente al anarquismo, sí.
pero lo normal es que sí que se pase por un minarquismo porque la gente vaya progresivamente cambiando sus ideas. Pero no tiene por qué, es que al final yo creo que necesario no es. Es más probable que sea, o tiene su sentido en primera instancia, que sea ese paso gradual, sí. Que puede ser que no, que a lo mejor los pasos muchas veces a lo largo de la historia son súbitos, ¿no? Son grandes revoluciones, grandes cambios. Entonces puede ser que al revés, desde una república soviética o desde un país socialista como el que tenemos, yo qué sé, como cosas parecidas al socialismo, ¿no? Más parece que tenemos, pues sería Venezuela, Cuba, Corea del Norte, pues de repente pasen a un país ANCAP. Podría ser, ¿sabes? Igual por ese cambio súbito. Bastos tiene una frase que es que el minarquista es el mejor amigo del Estado. ¿Tú opinas eso igual? No, a ver, me parece una frase... o sea, yo alguna vez he dicho alguna frase de esas que son más para alterar. Es el mejor amigo del Estado, pero porque lo va a defender muy bien, ¿no? O sea, al final, sí, sobre todo entre libertarios, pues lo va a defender muy bien porque, bueno, pues tendrá sus argumentos bien pensados, pero al final también depende de qué consideres minarquista, ¿no? Porque sí que es verdad que... Stalin, ¿no? Pues que a lo mejor me he pasado con el ejemplo, pero Bernie Sanders. Bernie Sanders para mí mismo es minarquista. El que dirá, no, yo quiero el Estado mínimo y no más. Lo que pasa es que para mí el Estado mínimo tiene que proveer todo esto. Entonces sí que es verdad que mucha gente se consideraría a sí mismo minarquista en el sentido de Joseph Stalin, te dirá, no, yo quiero el Estado mínimo y no más. Pero es que lo mínimo es todo esto. Claro. ¿Sabes? Entonces ahí sí que tienes un problema. Pero entonces ahí sí que tienes un problema con el minarquismo de, vale, ¿qué es exactamente el minarquismo? Si con minarquismo te refieres a lo que nos solemos referir de provisión estatal de justicia y seguridad y defensa, pues bueno, entonces no necesariamente, o sea, el socialista sería el mejor amigo del Estado. Pero el minarquista te lo va a defender muy bien y con buenos argumentos porque como tiene su parte libertario, bueno, pues algo de economía sabrá o algo de filosofía política sabrá. Pero bueno, pero sí que es verdad que el minarquista, yo no diría que es alguien, o que es el mejor amigo del Estado. Yo lo que te diría es que el minarquista es aquel que no se atrevería a ir a tu casa con una pistola y a obligarte a que le pagues por su seguridad, pero sí que estaría dispuesto a votar por alguien que va a llamar a la policía para que vayas a tu casa con una pistola y te obliga a pagar por tu seguridad. O sea, que no lo van a hacer ellos mismos, pero sí que están a favor de que otra persona lo haga por ti. Y es un poco contradictorio, por lo menos hay problemas con el minarquismo. Bueno, justo iba con eso ahora, que ¿cuál crees que podría ser el error intelectual de los minarquistas? ¿Por qué piensan que...? Bueno, los hay de todo tipo, o sea, hay por... Pero el principal, como el que tú ves más grave o... El que yo veo más grave, bueno, el que veo más grave puede ser Bueno, sí, el que veo más grave es sin duda el minarquista de filosofía política. Los que son, o sea, por hacer una distinción aquí en nuestro mundillo se habla mucho de anarquista filosófico y anarquista político, ¿no? Anarquista filosófico es aquel que dice, sí, yo estoy de acuerdo que el anarquismo es deseable, ¿no? Por ponerlo en los términos del debate de ayer, pero no es posible. Sí. Entonces te dice, mira, sí, no hay justificación para el Estado, pero no es viable vivir sin Estado. Entonces, y luego tienes el minarquista, que no sería ni anarquista filosófico ni anarquista político, que es el que te dice, no, el anarquismo no es posible ni es deseable. Sí. Que sería, pues, tu minarquista randiano, ¿no? Objetivista. Los seguidores de Rand son minarquistas y ellos dicen que el anarquismo no es ni deseable ni posible. Pues ese sería el peor tipo de anarquista porque se equivoca por dos. El otro por lo menos solo se equivoca en una cosa. Vale. Ya veremos cómo se equivoca, por qué se equivoca y esas cosas, pero así a simple vista, si tuviera que decir cuál es el minarquista que está más equivocado, son los que ni siquiera creen que el anarquismo es deseable. Hay algunos anarquistas que dicen, sí, el anarquismo es deseable, solo que no es posible. Este sería el ejemplo pues, de ayer Edu Fernández Luña, de Juan Ramón Rayo, por ejemplo. Bueno, de hecho, la mayoría de los minarquistas son así. La mayoría, no lo sé. Yo, de los que conozco, bueno, vale. Todos son filosóficamente ANCAP. Yo no lo sé. Claro, aunque eso es falacia anecdótica, ¿no? Sí, por eso que no, sí. no los he contado, no lo sé, no sé si hay muchas encuestas o estudios al respecto, pero sí, bueno, entonces pues unos están más equivocados que otros al final. Y volviendo al anarcocapitalismo, que nos hemos liado y volviendo a mi ley... No pasa nada. ¿Es posible que con el primer lugar del mundo así donde hay anarcocapitalismo sea en Argentina? Como por ejemplo con una secesión.
Sí, Se legalice. posible, sí, Posible y deseable. es posible. No, es posible y deseable. ¿Es probable? No, no creo que sea muy probable. No creo que sea muy probable, sobre todo porque es que Argentina es un país tan grande Sí. que muchos otros países, no lo sé, bueno, es que también, ¿qué van a hacer? No lo sé. Yo no diría que es probable, pero porque también tiendo a ser pesimista en el largo plazo y me cuesta descontar bien el futuro, pensar bien qué pasará. Pero igual pasa. Tampoco pensaba que iba a ganar Milei y ahí está. A veces de saber, no, Fue una nunca. paliza, ¿eh? Claro, o sea, nunca se sabe. Es que se me da muy mal predecir. O sea, estas cosas me cuestan. Pero claro que es posible que pase, ¿no? Pues bueno, pues sí, parece que las ideas ANCAP no sé, pero por lo menos las ideas libertarias están ganando en Argentina. Si Milei lo sigue haciendo bien y sigue convenciendo a más gente, lo que pasa, el principal problema, que esto es algo de Argentina, bueno, es algo de Argentina, pero que también pasaría aquí en España, y seguramente en la mayoría de países. Lo que pasa es que en Argentina estoy más familiarizado con él, igual que en España. Es la polarización, ¿no? O sea, hay mucha gente que ama a Milei y puede cada vez más, pero también hay muchísimo peronista que no te dejarían hacer la anarquía, o por lo menos te lo dificultarían, o a ver cómo tienes que lidiar con ello si les tienes que convencer, que al final es un poco problemático. Así que no lo sé. Ojalá. ¿Conoces el caso de Epcot? A ver, dime. O sea, sé lo que es Epcot perdido. La ciudad de Walt Disney. Sí. Sí, yo creo que algo parecido. ¿Pero cuál podría es el pasar. caso? O sea, Walt Disney iba a ser una ciudad privada, Ajá. incluso, si no me equivoco, con justicia independiente. Y el estado de Florida se lo iba a aceptar. Ajá. Al final no lo llevó a cabo pues, porque falleció y la familia dijo, esto es muy complicado, vamos a seguir con Bueno, lo pero otro". ya hay una zona que se llama Epcot, ¿no? Un parque Sí. en Disney, sí. O sea, sé que Epcot ya... Puede ser, claro, yo me refiero a la ciudad que Walt Disney quería hacer. Bueno, se han intentado hacer... Bueno, a ver, ciudades privadas, es que depende de cómo lo mires. Claro. Urbanizaciones privadas con seguridad privada ya existen Sí. por todo el mundo. En España existen... por supuesto. Sí, en Latinoamérica existen, y no solo que existen, sino que son lo que se llaman los condominios, que tienes ahí tu colegio, tu hospital, tu supermercado, lo tienes todo para no tener que salir de allí donde vives, y la seguridad de nuevo es privada. Entonces, que surjan ciudades netamente privadas, es decir, que no dependan de ningún estado. Bueno, se han intentado hacer proyectos en África, también en Estados Unidos. Ya lo veremos. A mí me parecen muy buenos proyectos y yo eso lo veo bastante viable. Pero bueno, es que la verdad es que yo tengo un problema, que es que no estoy muy al día de las cosas. Entonces, no, me debería meter más en el día a día de las noticias y tal, pero suelo pasar. Entonces, he leído la teoría respecto a las ciudades privadas, pero no sé cómo está la actualidad, no sé qué se está desarrollando ni nada. Pero vamos, las veo, estoy muy a favor, ojalá se desarrollen más y creo que funcionarían perfectamente. Ahí no le veo mucho problema a una ciudad privada, ¿sabes? Sí. Bueno, como una comunidad anarquista, ¿sabes? Pero Claro. sí que es verdad que veo que la independencia es más fácil cuanto más pequeño es el territorio que quieres supuesto. independizar. Sí, más fácil organizarse, ¿no? Temas de cálculo. Bueno, no solo organizarse, porque al final tú no tienes que hacer cálculo de toda la economía porque no hay planificación central para nada, sino más fácil de que te permitan hacerlo y que no haya un estado detrás molestándote y convencer a la gente de ese territorio para llevarlo a cabo. Ya para ir finalizando, me dijiste que siempre pides en tu podcast que a los entrevistados que recomienden 5 libros. ¿Podrías recomendarnos tus 5 libros ¿Yo 5 libros? Sí. ¿De qué temática? sobre libertarismo? Libertarismo, vale, Sí. claro. Bueno, a ver, para saber de libertarismo es muy recomendable saber algo de economía. Vale. Entonces, si no sabes nada de economía, recomendaría Economía en una lección de Henry Hazlitt. Oye, si no está escuchando a alguien que no sepa nada de economía, pues ese. Si ya sabes algo de economía también y no eres libertario, pues entonces también te lo recomendaría porque no sabes, algo ha pasado ahí. No, pero luego ya de filosofía política, pues La maquinaria de la libertad de David Friedman lo recomendaría. El problema de... El mito del votante racional, que fue el libro que me hizo despertar, de Bryan Caplan. El problema de la autoridad política, de Michael Huemer, con esos llevo 3 más el de economía cuarto. Y un quinto... Es que hay muchos que... Bueno, no me puedo dejar algo de Rothbard. Quería recomendar otro, pero es que no puedo quedar sin recomendar a Rothbard. Diría el de Hacia una nueva libertad, de Rothbard, que me parece un muy buen libro. Vale. Y también me dijiste que le preguntas si pudieses tener una cena con cualquier figura histórica, ¿con quién sería? Bueno, una cena, una conversación. Vale. No falta que sea sobre una cena. Y tampoco figura histórica, con cualquier persona de la historia, viva o muerta, que es distinto. Si yo pudiera hablar con cualquier persona de la historia, viva o muerta, sería con Eiichiro Oda, que es el creador de One Piece.
Ah, wow. Sí, soy muy fan de One Piece. Sí, he escuchado que es anarcocapitalista y tiene... No se sabe, yo tengo mi artículo por ahí en Substack defendiendo por qué One Piece es anarcocapitalista. Tengo una segunda versión que la quiero hacer que digo, bueno, a ver, aquí hay cosas que a lo mejor parece que no lo sea, pero aunque él no lo sea o no sepa que lo es, tiene las intuiciones correctas, eso desde luego. Sí, yo he escuchado que es Luffy una es serie, libertario. es una serie anarquista, sí, es una serie de liberación, de libertarismo, y hay muchas dudas. Eso sería lo primero que le preguntaría. O sea, me muero de ganas por preguntarle, oye, ¿eres anarquista o simplemente has dado en el clavo sin quererlo? Sí. Pero hay cosas que me echan un poco para atrás, que digo, a ver si va a ser anarquista de izquierdas, que, bueno, igualmente pues tendría su lado positivo, pero porque, por ejemplo, bueno, no sé cuántos spoilers está haciendo, no mucho. El padre de Luffy está inspirado, el traje que lleva y tal, en Che Guevara, y el barco que tiene, no me acuerdo de cómo se llamaba, pero tiene el nombre, el barco del padre, tiene el nombre de algo relacionado con el Che Guevara. Ahora se me ha olvidado, lo tengo en el artículo por ahí. Curioso, ¿eh? Entonces sí, entonces digo, lo habrá hecho aposta como un guiño, o sea, porque sí que es verdad que es el jefe de la Armada Revolucionaria. ¿Son los revolucionarios los buenos? No. ¿Lo habrá hecho solo como un guiño o es que piensa que el Che Guevara lo ve como una figura buena? ¿Qué está pasando? Eso me gustaría preguntárselo porque eso es lo que más me hace dudar de que él sea anarquista de libre mercado, ¿sabes? Pero Sí. luego todo lo que escribe y tal es totalmente anarquista. Entonces justo querría hablar con él para despejar esas dudas que tengo, pero sí. Me están dando ganas de verme One Piece. Sí, Ahora. es la mejor obra de ficción que he consumido en mi vida. Es lo mejor que... De las mejores decisiones que he tomado fue empezar a ver One Piece. ¿Hace cuánto lo empezaste? Lo empecé hace 2 Es años... que tiene pinta que se tarda tiempo en llegar No, bueno, Mil y yo tenía pico un esquema capítulos, hecho, yo tenía... Sí, a ver, yo me hice un planning. Y mi idea era ponerme al día en 3 años. Y digo, bueno, pues yo en 3 años me pongo al día, veo un capítulo al día. Pues en 3 años ya he llegado a 1000 y algo, ¿no? Sí. Y ya me he puesto al día. Pero es que empecé a verlo y me obsesioné tanto Sí. que me lo terminé en menos de un año. O sea, al final veía varios capítulos. Se me fue el planning para bien, o sea, lo acorté mucho, pero en menos de un año me lo vi todo, entonces... Me lo pensaré si vérmela. Pero bueno, hasta aquí la entrevista. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Que sepan que tienen todas sus redes, su Substack, su Twitter, su canal de YouTube en la descripción, por si quieren echarle un vistazo, se lo recomiendo, sobre todo Substack, que subes un artículo semanal. Un artículo semanal, sí. O sea, y son una maravilla, estoy enganchado a ellos y los debato con mi profesor de microeconomía. Así que si quieres decir algo para despedir. Pues nada, sí, que os recomiendo que me leáis en Substack. Me gusta lo que escribo y también tengo un canal de YouTube donde yo también hago entrevistas y poco más, que leáis alguno de los libros que os he recomendado y si no sois anarquistas, que lo seáis, que es lo correcto.